Aquellos quienes creen en presencias del más allá están de acuerdo en algo. Es una tradición que los cementerios sean los lugares de mayor concentración de espectros y almas malditas, porque a pesar de que sus restos reposan aquí, el hecho es que las energías que quedan atrás habitan el lugar donde murieron, donde más sufrieron, donde respiraron por última vez. Y todo lo que acabas de oír no es sino una de muchas, muchas razones de por qué los hospitales pueden dar tanto miedo. Alístate, porque muchos de los tétricos pasillos que verás a lo largo de esta lista volverán a tu cabeza ni bien cierres los ojos. Y sus historias quizá te produzcan una pesadumbre. Estos son los 7 hospitales más terroríficos. El puesto número 7 nos abre las puertas a un lúgubre sitio donde algunos aseguran se puede escuchar aún el llanto de docenas y docenas de ancianas esposas, madres, abuelas que murieron de manera horrible en este lugar a manos del asesino serial más fecundo en la historia del Reino Unido. No, no es Jack el Destripador, es alguien que superó al mítico asesino londinense, por mucho el Dr. Harold Shipman. Este señor fue un respetadísimo miembro de la comunidad de un pequeño pueblo inglés. La gente lo amaba y respetaba hasta que finalmente, gracias a familiares con serias sospechas que lo denunciaron, se investigó y descubrió que Shipman había durante décadas administrado inyecciones letales a sus pacientes y esto salió en el reporte psicológico, que se le hizo el placer de verlas agonizar y morir, el placer de controlar la vida y la muerte. Shipman elegía ancianas porque eran víctimas fáciles y levantaban pocas sospechas, pero cometió un error. Su apetito homicida era tal que lo llevó a inyectar mujeres saludables. Se confirmaron 15 asesinatos, pero el Estado cree que durante toda su carrera, este abominable hombre pudo haber inyectado con su veneno hasta 215 personas. Y la mayor cantidad de estos asesinatos ocurrieron aquí, en el Abraham Ormerod Medical Center, lugar donde a partir de los años 70, Shipman trabajó como internista. Un legítimo hospital abandonado testigo de uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Por ello, este sitio es considerado una fístula, una llaga. En Todmorden número 7, número 6, el número 6 ya no existe, fue demolido. Y como muchos otros sitios que verás en este top, sirvió no solo como hospital, sino también asilo para enfermos mentales, inaugurado en 1868. El Hospital Santa María en Burgill, Inglaterra, se anotó muchos éxitos. La tasa de mortalidad de los pacientes era bajísima. La reputación del sitio fue muy buena, hasta que 54 años después llegó la tragedia. Estalló la Primera Guerra Mundial. Como si fuera una maldición, el Santa María se convirtió en un infierno de la noche a la mañana. Soldados con brazos y piernas hechos jirones, gente con rostros desfigurados por bombas y metralla, fueron llevados aquí. La morgue del hospital quedó abarrotada con cuerpos y cuerpos destrozados. La energía negra que plagó a este hospital durante los 4 años que duró la guerra fue tal que se dice que jamás se recuperó de ello. El sitio degeneró y pasó a llamarse Asilo de Santa María. Albergando a enfermos mentales graves, muchos de ellos de la guerra, los iluminados y tranquilos pasillos eran entonces corredores del infierno, llenos de alaridos de dolor y pesadilla. La leyenda dice que el aura oscura que rodeaba el lugar era tal que se podía incluso ver muy como el anterior puesto. El número 5 se gana su lugar por 2 cosas. La primera es que el sitio luce completamente aterrador. La segunda es que no era un lugar donde ocurriesen atrocidades por la maldad de su personal, sino por motivos de fuerza mayor. El hospital de Pripyat es un lugar muy peligroso para ir, porque la devastada planta nuclear de Chernóbil se halla cerca exponiendo a curiosos a ciertas dosis de radiación. Este sitio trabajaba como cualquier otro lugar hasta que el 26 de abril de 1986 ocurrió la catombe. Los reactores explotaron y por culpa del silencio del Estado soviético, que debía evacuar inmediatamente a toda la población en lugar de cuidar su reputación, temiendo un escándalo de repercusión internacional, el hospital empezó a llenarse de pacientes provenientes del pueblo. Tenían gravísimos trastornos e incluso deformidades repentinas en el cuerpo.
Hombres, mujeres, niños, cientos al verse al espejo, gritaban de tal manera que los alaridos podían escucharse desde muy afuera de los predios del hospital. Por ello se sabe que a la mayoría no les importó esperar la dulce muerte entre dolores inenarrables durante días. Se puede decir que el hospital de Pripyat fue una puerta al infierno número 5. Número 4. El número 4 se gana una suerte de primer lugar. En algo es el sitio más famoso en toda esta lista. De hecho, se le considera uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Se dice que la cantidad de tragedias, que las sórdidas situaciones que se suscitaron en estas instalaciones, mancharon eternamente las energías del sitio y que nada, absolutamente nada, se puede hacer para limpiarlo. O al menos eso es lo que creen las personas convencidas del tema de lo paranormal. Y es que si tenemos en cuenta que acá mandaban a los enfermos de tuberculosis, cuando esta era todavía una enfermedad mortal, ya nos podemos imaginar las cosas que estas paredes vieron. Se dice que una enfermera embarazada intentó practicarse un aborto y al dañar su vientre atrozmente, sintiendo las patadas del feto y un dolor increíble, acabó por suicidarse. Es curioso, pero hay un par de cosas muy malignas en la historia de este lugar. La primera es que su mejor momento fue durante la peor parte de la tuberculosis. De hecho, cuando se descubrió una cura, el sanatorio de Waverly Hills, como si lo lamentara, cayó en decadencia y fue finalmente abandonado. La segunda es que es uno de los pocos sitios en este top que no hace falta ver abandonado para que dé miedo. Incluso en su apogeo, uno puede notar algo indescriptible pero muy mórbido en las fotografías en blanco y negro. Número 4. Número 3. Ya en la vuelta final de esta lista, nos enfrentamos a los 3 primeros lugares. El sanatorio de Waverly será el más famoso, pero ni por asomo el más tétrico, ni el que vio las peores cosas. Lo espeluznante del tercer lugar, una instalación abandonada en Gyeonggi-do, Corea del Sur, es que se ve más tétrico que todo lo anterior visto. Pero hasta eso palidece si tenemos en cuenta por qué fue clausurado. Resulta que la gente moría sin explicación aquí adentro. Noche tras noche aparecían pacientes muertos. Un asesino serial, dudoso, porque muchos sucumbían de causas naturales, otros por accidentes, otros porque se suicidaban y algunos asesinados por otros enfermos mentales. Lo invariable es que cada noche aparecía un cadáver hasta que un día la situación se hizo insostenible y ante el asombro, desconcierto y horror de familiares y autoridades, el sitio fue finalmente cerrado con muchas docenas de misterios sobre sus hombros. Si uno se mete en este lugar, podrá ver que diarios personales, dibujos, libros y otras pertenencias fueron dejadas atrás, lo que indica que durante el peor momento, la gente salió corriendo de aquí. ¿Por qué morían pacientes de tantas maneras distintas todas las noches? ¿Qué clase de secreto horrible tiene este lugar? A la fecha continúa siendo un misterio. Número 3. Número 2. El segundo puesto oculta un hecho detestable de esos que hacen perder la fe en este mundo. Este sitio fue liderado por un hombre extraordinariamente maligno. El Dr. Henry Cotton. Hay una diferencia entre el Dr. Harold Shipman, del séptimo puesto, y el Dr. Cotton, y es que uno actuaba en las sombras, mientras que el otro, además de ser director de su hospital, no administró inyecciones letales a sus pacientes, sino que torturó, masacró, enloqueció y asesinó a muchísimas, más de 215 personas. ¿Sabes la típica película de horror que sucede en un hospital donde hay un doctor loco? Pues bueno, te demuestro que el arte imita la vida. Aquí nació la idea del Hospital de Trenton. En el año, el Dr. Henry Cotton se encargaba de que hubiera estricto orden. No permitía que los pacientes se peleasen entre sí, lo que parecía algo bueno en realidad. Ocultaba un terrible secreto el hombre experimentaba con los pacientes, y es que a pesar de que era doctor, tenía ideas completamente descabelladas. Creía que las enfermedades mentales eran causadas por órganos infectados en el cuerpo, así que internaba a los pacientes y, de acuerdo a su patología, comenzaba a operar. Hubo a quienes les arrancó los dientes, a una mujer le removió los ovarios y el útero, a un adolescente le quitó los testículos y la vejiga, a otros el colon. Quienes sobrevivían a las operaciones pronto morían.
No había sensación más cercana al infierno que despertar luego de una operación de este hombre. Y lo peor es que antes de morir de un infarto en 1930, actuó con total y absoluta impunidad. El Hospital Estatal de Trenton fue su sala de juegos. Este sitio vio todos y cada uno de los horrores perpetrados por el doctor y por eso se queda con el lugar número 2. Número 1. Finalmente aquí está, el hospital más aterrador de todos. ¿Qué puede tener este lugar que supere a los demás, en especial al del puesto número 2? Una vez, un periodista fue a hacer una nota al hospital de Topeka. Al pasar la tarde, de ese lugar salió un hombre completamente distinto. El periodista más nunca olvidó los horrores que vio adentro. De hecho, tanto fue así que aseguró que lo atormentaron por siempre. ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Cómo cualquier ley cósmica, si es que la hay, permitió semejante alineación de atrocidades? Pacientes completamente cuerdos que alzaban la voz o desafiaban a las autoridades del hospital eran amarrados a sillas y no vueltos a soltar nunca más. Podían pasar meses atados a una cama o a una silla, hasta que obviamente la locura los poseía. Los amarres eran tan ajustados que causaban gangrena y otros males en las extremidades. Un caso famoso fue el de un paciente cuya piel comenzó a crecer por sobre los amarres luego de meses y meses maniatado. No había televisión, no había juegos, no había charlas grupales. Se les ordenaba guardar silencio y estar en sus cuartos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mes tras mes, año tras año. Topeka era un lugar donde uno jamás iba a sanarse. Topeka era un sitio donde uno iba a enloquecer. Y lo anterior dicho es resumir una caterva infinita de atrocidades, donde incluso se piensa que hubo pacientes asesinados por portarse mal. Finalmente, en 1948, el gobernador de Kansas de entonces ordenó clausurar el lugar debido a múltiples reportes y escándalos. Y es por eso que el Hospital Estatal de Topeka se queda con el primer lugar. Porque no es que tuvo a un solo doctor Cotton o a un solo doctor Harold Shipman. Tuvo a muchos, galenos, enfermeras, ayudantes. Todos cometían abusos. Todos fueron cómplices. Si hay un lugar en el mundo cuyo interior era un coladero infernal de sufrimiento indescriptible, fue el Hospital Estatal de Topeka. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Tu suscripción ayuda mucho.